reina de tus caprichos. Yo soy el as de los corazones que se pasean en tus tentaciones. El talismán de tu piel me cuenta que en tu montura caerán las riendas. Cuando una noche de amor desesperados caigamos juntos enredados, la alfombra y el alrededor acabarán desordenados. Cuando una noche de amor que yo no dudo, la eternidad venga seguro, tú y yo el desnudo y el corazón seremos uno. Yo soy la tierra de tus raíces, el talismán de tu piel lo dice. Yo soy la tierra de tus raíces, lo dice el corazón y el fuego de tu piel. Yo soy la tierra de tus raíces, el talismán de tu piel lo dice. Yo soy la tierra de tus raíces. A ver qué dices tú. El talismán de tu piel me chiva, que ando descalza de esquina a esquina por cada calle que hay en tus sueños, que soy el mar de todos tus puertos. El talismán de tu piel me cuenta que tu destino caerá a mi puerta. Cuando una noche de amor desesperados caigamos juntos y enredados, la alfombra y el alrededor. Anem a entrar a veure el Palau Castell. Després del Palau Castell anirem a l'església. Faran la missa, que està programada a les 12, i en acabar anirem a pels autobusos i mon anirem cap a l'ermita. I de l'ermita anirem al convent, que és on dinem, i a la iglesia del Corpus Christi, que està al costat del convent. Després dinarem, ens relajarem i veurem una coseta després de dinar també. Vale. El Palau Castell este, vegeu que ara ho vegeu per fora i vos sorprèn de lo antic que és. Però penseu que quan Jaume va fer la Reconquesta, sabeu que donava terres a tot aquell qui l'ajudava en la Reconquesta. I així, concretament a Llutxent, aquestes terres van anar a parar als Pròxita. Els Pròxita eren uns nobles de Sicília. I es preguntareu, i per què de tan lluny van vindre així a Llutxent? Pues resulta que, clar, aquestes persones van fer que el nostre rei s'annexionara a l'illa de Sicília i en recompensa li va donar a Cim València molts trossets de terra, en concret este, i van fundar així la baronia de Llutxent. Stay here with you under sunny skies, looking in your big brown eyes. Time goes by, but my heart stays true, and every smile you give, your love, it shines right through. And in this moment, I'll make it last, make it last. I'll take my time and make it last. And as the present becomes the past, I'll do my best to make it last. I'll make it last, I'll make it last. Whatever it takes, I'll make it last. And though the future's coming fast, fight it off to make this last. Everybody seems to think that all good things come to an end, but I won't fall for that, oh no. Forever you will be my friend, and
No one else can make me feel the way you without effort do. And you are mine for now and always know that I love you. Bienvenidos todos a esta celebración. Lectura del libro del Deuteronomio. En aquellos días Moisés habló al pueblo diciendo: os sacó de Egipto con mano fuerte y os rescató de la esclavitud. Palabra de Dios. La misericordia del Señor dura siempre para los que cumplen sus mandatos. Bendice alma mía al Señor y no olvides sus beneficios. Él perdona todas tus culpas y cura todas tus enfermedades. Él rescata tu vida de la fosa y te colma de gracia y de ternura. La misericordia del Señor dura siempre para los que cumplen sus mandatos. Lectura de la primera carta del apóstol San Juan. Queridos, si Dios nos amó de esta manera, también nosotros debemos amarnos unos a otros. A Dios nadie lo ha visto nunca. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor ha llegado en nosotros a su plenitud. Quien confiesa que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. De nuevo, daros la bienvenida a todos, a su presidente, el presidente de no, por eso y como estaréis viendo, pues Luchen tiene una historia propia como tiene cada pueblo y cada lugar donde vivís, pero Luchen tiene una historia singular por el tema de los corporales. Y es importante, pues, voy a ser breve, pero daros una palabra, sobre todo en esta etapa de vuestra vida en la que estáis viviendo. Hemos ido creciendo y hemos ido desarrollando nuestra vida y ahí llegamos, parece como ya llegamos que al techo y que el techo nos va a aplastar porque ya estamos, digamos, en la última etapa y no es así. Por eso pues, es muy importante que nosotros podamos ver que Dios en nosotros, en ti, está viendo el niño que eras, la niña que eras, está viendo el adolescente que eras. Eso ha estado en todas estas partes de nuestra vida, peregrinando con nosotros. En que es verdad que nuestra sociedad a lo mejor no trata a las personas mayores, a los ancianos, digamos como debería de tratarlos. En eso tendríamos que tomar ejemplo de los gitanos. Porque muchas veces las personas mayores han pasado a ser en algunos ámbitos o en algunos lugares, y muchos de vosotros a lo mejor lo habéis podido experimentar por vuestra edad, pues que a lo mejor os han podido en algún momento tratar de una forma, digamos, como un ciudadano de segunda. Que a veces decimos, es verdad que tú miras tu alma, miras tus sentimientos, tus pensamientos y vuelves a ser ese joven, ese niño, ese adolescente y dices, pero si yo, aunque el cuerpo me ha cambiado, esto es como el coche que compré hace 15, 20 años, un coche nuevo tal cual, pero el coche poco a poco ha ido deteriorándose y ha ido poco a poco poñándose, ha ido poco a poco el motor fallando en cosas, esto, lo otro, y llega que ya es un coche que realmente pues está un poco que no tiene, digamos, es lo que se llama la fuerza de la decadencia. Podéis ir en paz.
Sí, doncs hem preparat un menú així no molt elaborat, sinó perquè, clar, això estem parlant de 400 persones en un puesto que no n'hi ha tampoc ni forn ni comoditats per poder treballar. Preparat un combinat ibèrics en formatge, unes ensalades de marís molt bones, i després hem preparat un codillo, que és una carn molt especial que fem i molt bona, i de postre pinya natural, un poc de reposteria i per acabar un poc de cava i sidra i la beguda. Este dinari s'ha raït de que en la provincial va dir que avui entonces feien com si fossin olimpiades. Avui per motiu econòmic no es poden fer aquestes olimpiades i va dir per què no intenteu fer encontres comarcals? I d'ahir va eixir la idea de fer aquest encontre comarcal en la vall del Baigdà. Jo li vaig posar el nom, primer encontre comarcal cultural, però el punt on estem així dins és la primera universitat que va tindre el Regne de València, així era el convent del Dominico i va ser la primera universitat de València. Tenim el Milagre dels Corporals, després tenim el Palau Castell de los Proxitas, que també l'han visitat, tenim l'Ermita de la Consolació, tenim la Basílica Menor del Corpus Christi, per el Milagre dels Corporals. En fi, és un punt emblemàtic, així està la Montserrat Cavaller, perquè així s'han fet festival de música, és un punt molt emblemàtic. I després la Germandat de Moros i Cristians de Llutxent ens representaran l'ambaixada del dia de la festa de Llutxent. Entonces, el carrer de la comarca va estar escenari, que ha costat molts diners, tot això, ha tingut que contratar per aquest event una ambulància, també l'ha pagat la comarca per tindre tot el servici, en fi, que tot va a càrrec de la comarca, menys 5 euros que ha pagat cada membre que ha vingut de cada poble, quasi no arriben ni a cobrir l'autobús. Que els majors no estiguen en casa, que no se queden soles, com tenim un programa de voluntariat de major per major també, perquè estan fent una llavor fenomenal, que van a casa dels majors que no ixen de casa a fer-los companyia o acompanyar-los. I cada vegada és més numerós, són més numerosos perquè cada vegada els majors, per sort, vivim més anys. L'únic que hi ha que aconseguir que se visca en qualitat de vida, perquè si no és així, la veritat, viure molts anys i viure en enfermetats o en privacions, això tampoc agrada a ningú. Aquest encontre ha sigut una cosa meravellosa perquè encara no s'havia fet ningú encontre a nivell comarcal i entonces vam proposar el que es fera així en Llutxent, perquè clar, Llutxent té molt de patrimoni cultural i ens ho acceptaren els companyeros i la veritat és un lloc on hi ha molta cultura i moltes coses, hem socorrit a les autoritats i al senyor alcalde i tot, i entonces ens han arropat tot el millor possible que han pogut, com també després es farà un auto sacramental de l'ambaixada de Moros i Cristians, que és el típic d'ací de Llutxent, que està tot relacionat amb el Milagre dels Corporals. Esta duda eterna, oh quítame la vida, no prolongues mi agonía de amor por pensar que tú eres la que sufre. Pídeme que te diga cuánto te quiero y dejemos al corazón. Dejemos al corazón y dejemos al corazón amar. Me dices que ya no te quiero y me duele el alma. Siento pena cuando me hablas porque no entiendes mi sufrimiento. Siento pena cuando me dices que me vas a dejar de querer.
por mis venas, porque sé que un día te voy a perder. Me dices que ya no te quiero y me duele el alma. Siento pena cuando me hablas porque no entiendes mi sufrimiento. Siento pena cuando me dices que me vas a dejar de querer. Siento pena por mis venas, porque sé que un día te voy a perder. Pero quítame esta duda eterna, o quítame la vida. No prolongues mi agonía de amor por pensar que tú eres la que sufre. Pídeme que te diga cuánto te quiero y dejemos al corazón. Hola, bona vespre a tots i benvinguts. No vaig a pegar-vos ara molt la palissa perquè resulta que la consellera té que vindre després a saludar-vos. Entonces, protocolàriament toca que parlem ara quan vinga la consellera. Entonces, jo simplement ara donar-vos la benvinguda i desitjar-vos que tingueu un bon dinar i després ja parlarem. I sí que vaig a dir-vos que tingueu després la sorpresa de que vegeu així de l'escenari que aneu a tindre l'ocasió de veure la ambaixada de morts i cristians més vella de tota la comunitat. És la que representa així l'Urgell des de l'any 1780. Va ser escrita per un frare dominic d'ací del convent i la veritat és que estic segur que va sorprendre-vos perquè això va donar origen a les festes de morts i cristians del poble. Nosaltres ja siguem bicentenaris, fa 202 anys que celebrem les festes de morts i cristians i tot va ser gràcies a la representació d'esta ambaixada que es feia tots els anys, la nit de Sant Domingo també, junt amb la comèdia, que va ser una altra obra que relata el miracle dels corporals. Però bé, no vaig adelantar-me als aconteciments, simplement benvinguts, que dineu a gust i després ja parlarem tranquil·lament. Moltes gràcies a tots. No te pierdes una, ¿eh? Porque de ti volví a aprender el nombre de las cosas, porque de ti volví a aprender lo necesario. Pan, casa, destino, camino. De ti volví a aprender del bosque, de tu alegría, de manos, de tu sereno misterio. Quedaba mucho por hacer, arreglar la huerta, hablar con los perros, pasear por las orillas del otoño. Quedaba mucho por hacer, quedaba mucho. Porque de ti volví a aprender lo necesario, a prescindir de lo inútil, que nada es precario, del brillo de tus ojos, a disfrutar el tiempo lento y cuatro cosas. Buenas tardes, buenas tardes a todos y a todas. Gracias, alcalde. Muchas gracias por tu recibimiento, a todos los alcaldes y alcaldesas, concejales, regidores que estáis aquí. Muchas gracias por acompañar a vuestros mayores. Y primero quiero felicitar a Pepe, a la UDP, a Pepe Sanchis, por haber sido capaz de organizar este primer encuentro cultural, además alcalde, en un lugar sorprendente.
Yo creo que además del calor, porque bueno, como me decía alguien por una mesa, estamos en verano y ¿qué más queremos? Pues hace calor. Nos quejamos cuando hace calor, cuando hace frío, pero también hay calor humano en esta sala, en este monasterio. Creo que seremos capaces al año que viene de organizar el segundo encuentro. Sé que algunos pueblos me habéis reñido porque creo que ha sido Terratech que iba a ir, pero efectivamente me marcho a la isla de Tabarca. Yo os doy un dato, como me lo he estudiado para el pregón y además soy casi tabarquina, la isla de Tabarca es la única isla habitada de toda la comunidad valenciana. Gracias por participar en la UDP, gracias a las alcaldesas y a los alcaldes por apoyar a las personas mayores. Y de verdad que para mí, siempre que hay un encuentro de este tipo, sea invierno con frío, sea verano con calor, o sea la época que sea del año, para mí es un placer compartir con vosotros, lucir este pañuelo verde que nos da un poquito de calor a las chicas. No veo a los chicos con las gorras, o sea que nosotras somos las que estamos pasando calor, pero de verdad que muchísimas gracias, disfrutar de la embajada, de esta embajada mora cristiana, y que tengáis, como os decía, unos meses de verano tranquilos, que nos relajemos, que disfrutemos, que estemos con nuestras familias, nietos, algunos ya bisnietos, y que muchísimas gracias a todos por estar siempre ahí, por ser lo que sois, personas, buenas personas y personas comprometidas con vuestra familia y con el resto, con los demás. Así que tengáis un buen fin de fiesta. Muchísimas gracias. Bueno, ara, a continuació, i per agrair-li la seva presència, i li volíem agrair la presència a la consellera pues, en un detall que li dona el secretari. Bueno, os voy a pedir otro aplauso porque para organizar un evento de este tipo, que tiene alguna sorpresa que yo ya he visto todavía, algún sorteíto, alguna cosa más, detrás siempre hay mucho trabajo. Y tiene que haber, y yo lo he dicho también en muchas ocasiones, una persona, un grupo, pero una persona que sea esa locomotora, esa persona que tira del carro. Así que yo creo que tengo al lado a la persona que ha tirado de este carro y yo os pido para él de verdad, para el secretario de la UDP, un fuerte aplauso porque no es solo este evento, son muchos, pero el de hoy de manera especial. After 70 years, that what he goes there for is to unlock the door. For those around him criticize and sleep. Ara el nostre vicepresident Juan Canet li farà entrega a la directora del voluntariat de la UDP de València d'este ram de flors. Un aplauso. La presència de la treballadora social de l'Ajuntament de l'Urgell, on ha sigut la meva mà dreta. La Junta Comarcal hace unos días acordamos hacer este evento con mucha ilusión y para que fuera recordado por todos aquí en Llutxent. Quería dar las gracias a todas las personas y autoridades que representan al gobierno valenciano por este día. Más que no hagin vingut, perquè no puedo vindre. También agradecer a las autoridades y juntas locales de cada población su asistencia. A nuestro presidente provincial, a don José Sánchez y su junta, también a la señora Pilar Albert, con todo mi cariño por habernos conocido. Agradecer también a todas las mujeres que están ayudando a sus maridos en las juntas locales, en especial a mi mujer por ayudarme y darme ánimos para cumplir mi trabajo de presidente. Gracias a mis compañeros de la Junta por estar a mi lado durante estos años. A mi gran amigo, el señor Juan Canet, también a Jesús Morán por el trabajo que ha hecho en la comarca de este evento. Un fuerte abrazo.
te lo conté. Y un fuerte abrazo a todas las personas que están en la UDP. ¡Visca la Badalbeira! Tengo ordenado por orden de mi general a entregar este pliegue al jefe de esta plaza. Centinela, parlamenta. Soy nombrado general para rendirla al momento. Pero antes de poner a mis tropas en movimiento, quiero verme con el jefe encargado de esta plaza. A ver si con un partido viene bien entregarla. No ha de saber mis intentos con pretextos de embajada. Haré lo que se me alcanza. Pues está a mi vista. Muy fuerte y hermosa es. Está bien fortificada, de muros y torreones fundadas entre rocas altas. Difícil hallo el asalto por la subida tan rápida. Cuánto mi rey y su señor se alegrarán al conto. Me acercaré pues a él a estimarle mi demanda. Centinela, ha del fuerte, ha del castillo y plaza. ¿Cuál eres tú, atrevido, que te acercas tanto a esta muralla? Dile el encargado de esta plaza que vengo de Constantinopla y he de hablarle. Haz que salga. Aquí lo tienes presente. Empieza pues tu demanda. Alá y Mahoma te guarde, su amistad y gracia. Muchos y felices años, cual yo me los deseara. Alí Mahomet, primer sultán de la gran Constantinopla, emperador de Marruecos, señor de 75 reinados y dueño de 10 imperios. En fin, gobernador de medio mundo, generalísimo en la Arabia y conquistador de la España. A ti, valiente general, salud te envía y su gracia. Todos sus reinos e imperios los ofrece aquí a tus plantas, honrando a tu persona con el brillo de las armas, que sus padres la ganaron con las armas en las conquistas pasadas. Más de 1300 años fue el que tuvieron gobierno de ellas, mas vuestro rey de Aragón, Jaime I, se la quitó a mi señor, cual comandante de armas. Jaén, gobernador de Denia, soldado leal y valiente, pero torcido en desgracia, que por esta injusta razón tenéis esta villa usurpada. Es cierto que en el año 1239 cabales, vuestro rey Jaime envió su general de Entenza con un ejército corto contra un sinnúmero de árabes. Y si alcanzaron la victoria de 25.000 moros que cuentan vuestras historias, lo motivó la traición de aquel caudillo Guilón, que sin respetar la ley ni la palabra empeñada por el plazo de vuestro rey. Dejemos las cosas pasadas y vamos al justo motivo de venir con esta demanda. Yo, como general, a decirle la razón que le acompaña a mi señor y monarca, pedir por suya esta plaza, y si como creo prudente luego piensas entregarla, serás soldado valiente, general de mi monarca, y si de lo contrario haces, te expones con tus soldados a ser la víctima de esta hazaña. Un ejército numeroso de tropas disciplinadas tengo encelada en el monte para embestir y asaltarla, pero yo, antes de que las trompetas toquen a tomar las armas, quiero ofrecerte la paz como amigo, con muchas ventajas. Y si no quieres oír aquesta justa demanda, teme el rigor de mi rey, teme mi justa venganza, pues regaré con tu sangre el monte y las calles de esta soberbia villa, y así quedará vengada de cuando fue arrasada en aquel fatal combate con tanta sangre africana. Yo confío por Alá, por mi ley y el santo profeta, que he de humillar tus escuadras. Ea pues, resuelve y manda. Muy atento he estado a tu demanda atrevida, a una pretensión tan vana, tan injusta y disparatada.
Ya veo que no tienes olvidado lo que pasó en esta vida, pasa de 600 años, que no quiero relatar por no serte más largo. Ni ignoras que hasta el cielo lo tuviste tan contrario. En aquel grande milagro, pasmo y terror africano de los corporales sagrados, que habías de haber escarmentado, y aún dices que tantos años tuviste en estos contornos vuestro poder maometano. Aunque no quería contestar, no puedo pasar por alto al decirte y acreditar el tiempo que dominaron. Siempre luchante cristiana, desde inmemorial, se ha notado. Su fundación no se sabe, pero sí que han conservado la religión ya entre godos y romanos. Y para que quedes admirado, fue luchante una ciudad. En ella hubo un obispo de la primera universidad que este reino tuvo. Ya ves que esto, entre moros, no se podía conservar. Nuestro dominio solo fue cuando el traidor don Julián hizo al rey la traición. Don Rodrigo, por venganza, os entregó esta nación. Algunos años reinasteis, ni fueron tantos ni felices, pero esta vida cristiana, aunque el yugo africano. De lo que me dices del rey y traición de Aguilón como descuido de Zael, también te la explicaré en teniendo la ocasión. Nuestro rey Jaime I hizo muy bien en sacarla de la esclavitud del moro y volverla al poder de España. Y así, dile a tu monarca que a todas las historias que les pase una mirada. Verá que en este monte se dio sepultura rara a un ejército brillante de 25.000 moros que todo el valle ocupaba, costándole al gran monarca 2 combates, 2 batallas, en las que sacrificó en ellas preciosas vidas cristianas. No como tú has dicho antes, con traición ni con maña. Y ahora que estamos libres de tan perversa canalla, intentas que yo te rinda la vida, castillo y plaza. ¡Qué disparates más grandes! ¡Qué soberbia! ¡Qué amenaza! ¡Qué locura al pensar el que de perder una laja, en donde fue el dicho milagro que aún en Daroca se guarda, y en su sitio está fundado un devoto monasterio de la familia germana. En el lugar que escondidas fueron las formas sagradas está la celestial María de Consolación titulada. Yo entregaría esta prenda del mundo tan apreciada, y el mismo rostro divino y la faz tan soberana del gran rey de los reyes que esta parroquia guarda. Mas tan grandes relicarios, resto de santos y santas que no puedo ni enumerarlo. Y el velo de María, que tenemos un pedazo, y más una espina sagrada de aquella corona amarga que pusieron al Señor cuando murió en el Calvario, sitio que ha sido pisado por infinidad de santos y 6 hijos de esta villa, que uno fue martirizado, lugar que Dios ha enviado a aquellas vírgenes bellas a visitar los sábados, y que con luces celestiales siempre ha sido festejado, oyéndose 1000 festines por todo el monte collado, y del cielo haber bajado una cruz tan sacrosanta, cual arco iris denotando la señal de la alianza que el Señor nos ha pactado. ¿Te parecerá a ti poco cuanto tengo relatado? Pues bien puedes entender que de tan grandes mercedes todo el mundo está admirado. Y si tu monarca aprecia los dominios que has citado, más los hijos lucentinos
estiman el Monte Santo. No solamente a la montaña, sino a las plantas, lentinos y piedras en las que en ellas se hallan. Y si a conquistarla vienes, prevén ya bien tus escuadras, que enemigos encontrarás. El valor de las lucentinas, porque bien sabido habrás lo de aquellas 2 heroicas hijas del gobernador en la guerra de la Germana. Con entusiasmo y valor, con casco y rondel armadas, defendieron esta vida, que por lo hecho se aumentó 2 cuarteles a nuestro escudo, como bien lo puedes ver en esos juegos de ajedrez. Y en fin, cuantos seres vivientes en esta vida se hallan, ya te esperan en campaña, que por lo dicho perderás bienes, honra, vidas y armas. Y a mí, al frente de todos, con la misma igual constancia, me encontrarás valeroso, confiado en esto yo. La guerra antepasada, en la cumbre de este monte, su sangre fue derramada. Nos ayudará, y su madre consuelo dará a esta villa como cosa acostumbrada para humillar tu arrogancia. En fin, los consejos desprecias de un amigo y un monarca. Voy a hacer que se consuma hoy monte, villa y plaza. No ha de quedar una almena, un parapeto, y a esas elevadas torres que van de embarazo al viento, con mis máquinas movibles del remate al fundamento, haré titubear vagando, haré estremecer cayendo, y también te penará esa vana confianza de ese tu Dios y su madre en que fundas la esperanza. Sí, Moro, en Dios confío y en su santa madre amada, que he de humillar tu arrogancia, tus blasfemias y amenazas. Tú te habrás pensado que todo esto es una farsa, como suelen otros puntos que a Luchén intentan. No, porque cuanto se dice y hace lo que esta villa representa. Todo tiene un principio, un emblema, todo ha pasado aquí, es cosa cierta, y por lo mismo su fe se acrecienta. Fija está en la clara estrella en la que siempre protección encuentra. Mal sin tenismos de borrasca. A tus pies pongo el bastión, en vos tenemos la esperanza. Oh, soberana señora, que desde el eterno intacta, a ti confío esta empresa. No tengo interés de reinos, de gloria ni de más fama, más que conservar el culto de esta vida con nuestras plantas. Confío que alcanzaremos del Señor por vuestra instancia el salén hoy victorioso de la gente mametada. ¡Ánimo, soldados míos, que con nosotros se halla la emperatriz de los cielos! ¡Ea, cristianos, victoria antes de usar las armas! Pues pronto conocerás mi valor en este monte. Sé que te humillarás, mas no escucharé razones. No sé cómo mi furor ha podido escuchar afrentoso tan disparatados desprecios. Mi corazón exhala volcán, incendios de fuegos. Mi imaginación ya lo estaba viendo todo, sembrado de cadáveres. Correr sangre por los arroyuelos. Oigo los lamentos de las madres que perderán a sus hijos tiernos. Pero, oh, amables matronas, me es sensible creerlo a mí, pues no tengo la culpa de ello. La tenéis vos mismas por mantener en este pueblo a un indigno general que no ha atendido a mis ruegos. Ya sobra tu atrevimiento. Hablemos solo con armas. Al monte voy a subir con mi ejército brioso. Si no quieres combatir, ven a salir victorioso. Y si quieres que los dos también el valor midamos, desde este instante quedas de mi pecho convidado. Toma las armas
que a mí, para ti, no me hacen falta, porque con el nombre de Dios, sin sable voy a campaña, defendiendo con mi honor este famoso estandarte, que 6 formas encarnadas puestas sobre el blanco esmalte, nuestro gran blasón lleva. Verás, solo leve impulso, esa, tu roja bandera, a 1000 plantas alfombra hecha. Amigo, este es el día, el cielo que nos proteja. Dices bien. ¿Aún me amenazas? ¿Mi prudencia has ultrajado y de mi paciencia te jactas? Salid, soldados valientes, despojad esos pendones. Moros, prevenid las armas, a dar el asalto empiece. Acelerad a mis guardias, poner esas medias lunas en el monte, villa y plaza. No temáis tanta arrogancia, todo es farsa, es un miedo. Entrad a sangre y a fuego. comarcal es va entregar 2 d'esta placa homenatge per la seva col·laboració. Dila, Rubén. La UDP comarcal de Vall d'Albaida a la Germandat de Morts i Guixà de Llutxent per la seva col·laboració en el primer encontre cultural de la Vall d'Albaida. Llutxent, 27 de junio 2014. La Junta Comarcal. Moltes gràcies. Gràcies de la vostra assistència. Vam esperar i a veure si ens veiem l'any que ve tots.